Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, y sean todos bienvenidos a este su espacio habitual de Diálogos Teológicos, programa auspiciado por la Iglesia Fuego en el Corazón, dirigida por la pastora Carmen Ricami. En esta ocasión contamos con la presencia desde los Estados Unidos de mi amigo y hermano Jairo Mendoza, para hablar de su proyecto Cápsulas de Teología, un espacio interesante en el cual se abordan temas relacionados con el quehacer teológico, con la literatura, con aspectos ministeriales y sobre todo se comparten muy amenamente unos temas que son de interés para el pueblo cristiano. Jairo, sé tú bienvenido y gracias por este gesto que has tenido para con nosotros. Hola Marcos, saludos hermano. Te digo Marco con todo respeto porque Marco Aurelio suena como al emperador. Entonces, gracias hermano por la invitación y tu espacio, vuestro espacio, el de Fuego en el Corazón. Me encanta porque es precisamente diálogos teológicos. Es lo que hacemos en cápsulas de teología, ¿no? Dialogar. En el caso nuestro no puede faltar una taza de café con café, ¿no? Pero muchísimas gracias a ti, a los hermanos, a los líderes, a todos los que están al frente del programa. Pues gracias y que lo que podamos aportar acá sea de bendición para la causa del reino, para exaltar el nombre de Cristo y para edificación de los santos. Jairo, yo empiezo siempre el programa haciendo una pregunta obligada. Primero, pues, ¿quién es Jairo Mendoza? Y segundo, ¿cómo surgió esta iniciativa tan interesante que es Cápsulas de Teología, todo el material que comparte? Bueno, Marco, esa es una pregunta interesante y allí tengo que remontarme para ti y para toda la audiencia a mi esposa, ¿no? Por ahí salió una canción hace muchos años que decía: detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo no sé si seré un gran hombre, un gran esposo, pero tengo una gran mujer y un día una gran esposa estaba grabando, porque yo comienzo un canal de YouTube, ni siquiera se llamaba Cápsulas de Teología, no recuerdo cómo se llamaba, y voy subiendo algunos videos. Creo que comencé con algunas nociones, algunos tips básicos de hermenéutica. Mi biblioteca en la parte de hermenéutica es muy amplia, también en la historia de la iglesia, y estaba grabando ese día, haciendo reseña de varios libros de hermenéutica, y aquella reseña se me fue a más de una hora y tanto, y mi esposa, pues intentando decirme sin ofender, sin desanimarme, me dijo: cariño, hablas mucho. Cariño, tú hablas demasiado, ¿por qué no haces algo y lo llamas cápsula? Una entrega. Y ella me dio la chispa, ¿no? No recuerdo si me dio el nombre completo, Cápsulas Teológicas, y después entre los dos le dimos forma, no lo recuerdo, pero la iniciativa fue de ella porque ella conocía de mi anhelo por los libros. Entonces, ¿cómo juntar libros, reflexión teológica, café, que es lo de menos, pero el café, la idea es de un diálogo como ustedes hacen, de un encuentro? Entonces, así nace oficialmente Cápsulas de Teología como nombre, ¿no? Ya la idea estaba. Y luego en el transcurso, pues le vamos dando, con la ayuda del Señor, forma. En mi iglesia sirvo como predicador. Entonces, claro, no puedo tener un canal de YouTube para cada cosa, un canal para predicación. Luego le sumamos entrevistas, no puedo tener un canal para entrevistas. Hacemos reseña del libro. Entonces decidimos concentrarlo todo en un solo sitio. Creo que a raíz de eso fusionamos el nombre, un nombre que lo encierre todo. Cápsulas de Teología. Pues en Cápsulas de Teología hacemos entrevistas, hay predicaciones, hay momentos de preguntas y respuestas, abrimos nuevas secciones, ¿no? Poco a poco, según la necesidad, preguntas de la audiencia, y así nace Cápsulas de Teología, un espacio donde para mí un café, otro puede tomar un refresco, no voy a decir cuál para no promocionar aquí a ninguna marca, pero la idea es que el diálogo teológico, como ustedes se llaman, el encuentro teológico, no sea algo aburrido, no sea algo pesado, en ocasiones más formal, en ocasiones menos informal, pero que realmente leer tanto la Biblia como buenos recursos, ¿no? Sea algo donde todos podamos llegar, sea un lugar de encuentro, sea una biblioteca virtual, un estudio virtual, una oficina, como sea. Entonces, Cápsulas de Teología nace así, y de hecho ni siquiera esta era la oficina original, como te estaba contando. Grababa en un sitio de nuestra antigua casa, porque mi oficina tenía los videos más antiguos, van a ver un montón de libros atrás, todos allí, era lo que tenía.
poco a poco mi esposa me ha ido, seleccionó la biblioteca, me ha ido ayudando, hemos ido organizando, en las que se asoma a la oficina a ver que no haya libros regados, todo, ¿no? Entonces, así nació Cápsulas de Teología y creo que pues con la ayuda del Señor allí vamos. Promovemos la lectura, promovemos la lectura del libro, promovemos la conversación teológica y para terminar, hermano Marco, sí hemos querido distanciarnos, seguramente a todos nos pasa en algún momento, pero sí hemos querido distanciarnos y hablo en plural porque aunque no es la cara visible, es parte de Cápsulas de Teología, mi esposa junto con otros hermanos que nos ayudan en el diseño y los hermanos que colaboran, como tú, como la audiencia, en fin. Sí hemos querido mantenernos lejos de la farándula, lejos de hablar mal de uno, hablar mal de otro. En España se utiliza la palabra cotilleo o el chisme cristiano. Hay mucho material ya de eso, hay muchas ocasiones donde se denigra del otro, ¿no? Yo puedo hacer reseñas de un autor que no estoy 100% de acuerdo con él, pero que con el grueso del trabajo sí. Entonces no tengo que denigrarlo, ¿no? Él ha llegado allí con mucho esfuerzo. Cápsula de Teología busca eso, busca esa parte positiva, esa parte amena. Y en rasgos generales, recordándome lo de mi esposa que hablo mucho, en rasgos generales, así nace y así es Cápsulas de Teología. Bueno, te has anticipado una pregunta que tenía y precisamente era acerca del cotilleo y acerca de la tendencia que existe en muchos programas de hacer leña del árbol caído de alguna forma, sobre todo en estos espacios donde han surgido una serie de programas destinados única y exclusivamente a la crítica y a denigrar de otras opiniones. Si tenemos una opinión, pues si tienes una opinión también sobre algunos temas, pero pareciera que el respeto entre cristianos se ha venido perdiendo, si es que en algún momento existió, porque lamentablemente somos, hay que decirlo, una religión históricamente dividida desde sus orígenes. Sí. Pero me encanta la visión que tienes y sobre todo eso que me acabas de decir, porque noto que tu programa realmente busca lo que los clásicos griegos llamaban el justo medio. Justo medio. Hablar con veracidad, hablar con autores que, como bien has dicho, no necesariamente tienes que estar en acuerdo con ellos, inclusive si tienes algún punto de desacuerdo, lo manifiestas de una forma ética, haces la pregunta adecuada. Pero antes de hablar o seguir hablando de eso que has puesto sobre el tapete, quisiera preguntarte algo. ¿Cómo nace esa pasión por los libros? No solo por los libros cristianos, sino por los libros en general. Y que nos hables un poco acerca de tu encuentro vivencial de fe con este. Esa es una buena pregunta. Tengo que remontarme en cuanto a lo de los libros. Mi encuentro de fe vino luego. El asunto de los libros, creo, Marco, para tristeza mía, fue algo que nació muy tarde. No fue algo desde muy joven. Aunque ya en mi etapa de bachillerato, pues me encantaban los libros, me encantaba leer, pero no era muy bueno reteniendo, no era muy bueno en lo que llamábamos las tres Marías, la matemática, la química y había otras por ahí, no la física. No era muy bueno, pero ya en el bachillerato no era un creyente, aún no conocía la gracia de Cristo y su perdón de pecado, pero allí fue interesándome en los libros. Vengo de padres no lectores, los cuales no me ayudó mucho esa situación. Vengo de una familia no lectora. Tal vez recuerdo a mi mamá que aunque ella no devoraba libros, sí le encantaba mucho la prensa, el periódico, los artículos, y aún con su problema de visión, nunca se me olvida aquella imagen cuando ella se colocaba su periódico allí y cerraba los ojos para leer y nosotros nos metíamos mucho con ella, ¿no? Pero ella era una de las que animaba, hay que leer. No tenía esa costumbre de libros, ella no manejaba una bibliografía o ¿no? fuente como tal, pero sí le gustaba estar al día. Entonces creo que por allí, al día, por lo menos de los hechos noticiosos, allí nace eso. Luego cuando conozco ya como adolescente avanzado sobre los 16 años, conozco el perdón de pecados, conozco que estaba perdido, que no amaba a Cristo, que tenía mis planes, no los de Dios, que no era su discípulo, que no le honraba. Pues al llegar a una congregación local,
pues creo que ahí se desató, se abrió esa puerta. El pastor pues me dio acceso a su biblioteca desde muy pronto. Comencé a participar de la iglesia, actividades, y ese lenguaje, ese mundo, ¿no? Esas cuestiones religiosas me hicieron que me fuera pues a los libros, a los diccionarios allí propios del pastor. Ya uno contaba con mi biblioteca, pero lo que sí contaba era con una vena que me ha perseguido toda la vida, que es la de la comunicación social. Una de las carreras más costosas en mi país. Nunca pude ser comunicador social en el sentido oficial ante un ministerio de educación. No conocíamos nada de redes sociales ni esto por el estilo, pero sí llegué a hacer algún curso de locución, a hacer programa de radio, a estar pendiente de todo en cuanto a los medios de comunicación, ¿no? Era muy seguidor de las emisoras cristianas de la localidad, del estado. Entonces, fusioné ambas cosas. Y en algún momento, que tal vez no lo pueda identificar, allí ambas cosas estallaron. Como siervo del Señor, necesitaba prepararme. Allí comencé a ir a un seminario bíblico, un instituto de capacitación más bien, muy básico, pero allí el encuentro con los libros. Entonces, se unen esas dos, tres cosas tal vez, y hasta el día de hoy, pues los libros me han acompañado, y es lo que puedo recordar al momento. Y digo esto porque otros nacen pues con bibliotecas al lado, ¿no? Otros nacen como Justo González mismo, de padres educadores. No fue mi caso. De hecho, mis padres en su momento fueron testigos de Jehová. Tuve un acercamiento a la Biblia de la traducción del Nuevo Mundo, un acercamiento, ya no estoy pensando en lo teológico, estoy pensando en cuanto a la lectura. Entonces, creo que fueron pequeños tics que después crecí, los uní con la ayuda del Señor, y allí ellos me han ayudado, me han apoyado. Me enamoré de un libro, ¿no? Aparte de la Biblia, y un libro pues me ha acompañado siempre. Así que en líneas generales creo que esos son los tics que formaron mi deseo, hermano Marcos, por la lectura. Bueno, tú has mencionado algo que me llama mucho la atención. Dijiste que te habías enamorado de un libro. Todos empezamos por un libro y normalmente ese libro nos enamora o nos encontramos en el camino y ese no nos enamoró con el libro que marca la entrada definitiva al mundo de la lectura. Yo quisiera preguntarte entonces, Jairo, ¿cuál fue ese libro, parte de la Biblia que amas mucho, que marcó tu inicio al mundo de la lectura y que no has podido olvidar? Porque siempre tenemos un libro que nos marca, que nos deja una enseñanza, que nos deja una huella. ¿Cuál fue y por qué? Sí, si conocen a mi esposa les va a decir que yo soy muy olvidadizo, y es cierto. Yo en la oficina tengo que estar anotando porque yo soy muy olvidadizo. A veces la gente se ríe cuando yo les digo, mira, yo sé que soy casado porque tengo un anillo. Claro, por supuesto que me lo quito para mi trabajo, porque trabajo con metales y aún me sigo recordando que soy casado, pero en línea general tengo muy mala memoria. Hay otras personas que recuerdan con lujo de detalles, ¿no? Entonces, yo no sé, honestamente, Marco, si ese libro extra bíblico fue el que me marcó. No lo recuerdo. El que me marcó, como decir, bueno, este en particular, ¿no? Que me marcó definitivo, no lo puedo recordar, pero sí sé que me marcó, y fue un libro que ni aún el título recuerdo, pero era un libro que hablaba de Luis Palau, ¿no? Y aquí no vamos a entrar obviamente en la teología de Luis Palau, porque no es a lo que voy, sino que yo me identifiqué con ese libro porque yo quería servir al Señor. Yo estaba recién llegado a la iglesia, era un joven, no recuerdo si el libro era una biografía, Luis Palau, Alégrense las Naciones con Luis Palau, aunque así se llama uno de John Piper también, pero era un libro sobre el recorrido ministerial de Luis Palau, no su biografía final, porque él falleció hace poco. Era un libro muy nuevo para su momento, y a mí ese libro me encantó, y yo me identifiqué al punto, Marco, que yo llegaba, ya crecí, ya mi voz cambió, llegué a imitar la voz de Luis Palau, ¿no? Yo hacía la voz de Luis Palau, no la presté para ningún programa ni nada, pero me identifiqué con él, con su trabajo,
con su pasión por las almas, porque fue lo primero que me llamó la atención en la iglesia. Pero la gente está perdida y creo que el material de Luis Palau me ayudó mucho. Tal vez ese libro ya no esté en circulación. No puedo recordar obviamente el título, si lo recuerdo en esta entrevista, en este podcast, te lo hago comentar, pero ese libro me marcó. No digo que haya sido el único, pero ese libro es como que si te lo usó el Señor para decirte, Luis Palau fue útil, está siendo útil para mí. ¿En qué vas a ser tú útil para mí? O sea, esta es la historia de Luis Palau, no la tuya. ¿Y tú qué? Creo que por ahí vino el reto, luego nace el llamado misionero a España. Creo que va por allí el asunto. Entonces, repito, para quedar bien con la audiencia, no sé si sería el primero, ¿no? Pero tal vez fue uno de los primeros. Y lo recuerdo bien porque yo estaba trabajando, cuidando unos materiales, cuidando una parcela, algo así, y tenía tiempo para leer. Mi trabajo era cuidar, estar pendiente, si alguien llegaba, si no llegaba, y allí aproveché. Y ese libro, pues, fue de impacto para mi vida y toda la vida terminé admirando el trabajo de Luis Palau. Creo que esa fue una de las razones por las que ese libro me impactó. Bueno, y ahora hablando de libros bíblicos, todos tenemos también un libro en la Biblia que preferimos. Es mentira que nosotros dentro de la Biblia, pues, tenemos toda la Biblia. Bueno, obviamente amamos toda la Sagrada Escritura, espero no ser malinterpretado, pero dentro de la misma siempre hay un libro, un texto en particular que nos marca. Yo quisiera que tú me dijeras, si la pregunta no te resulta incómoda, ¿cuál dentro de la Biblia es tu libro favorito y por qué? ¿Por qué vuelves a él? ¿Por qué te llama tanto la atención? ¿Qué enseñanza inicialmente te dejó? ¿Y por qué sigues meditando sobre el mismo? Bueno, ya dijiste la primera parte, ¿no? A veces nos identificamos con toda la Biblia, pero sí hay textos en particular y en mi caso ese libro sería una carta. Estamos hablando de la primera carta del apóstol Pedro, como ¿no? Y claro, no quiero forzar al decir favorito en detrimento de otros, ¿no? Obviamente tanto la audiencia como tú entienden. Y dentro de esa carta, y ya voy a dar la razón, está un pasaje que se convirtió en una canción muy popular, primera de Pedro 5:10, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La carta es preciosa por el asunto de la iglesia perseguida. Yo salgo de América Latina, salgo de Venezuela a España, y era muy lejos para nosotros, Marco, ver el asunto de la iglesia perseguida. Esto es algo que conocíamos algo, llegaba algo de información a la iglesia local, pero lo viví, lo experimenté más de cerca cuando estuve en España, cuando conocí ministerio y personal directo de Puertas Abiertas, un ministerio que trabaja a favor de los hermanos perseguidos, cuando viajé a países perseguidos, ¿no? Cuando estuve con hermanos perseguidos, cuando hablé con ellos. Entonces me identifico con esta carta, la carta a la iglesia perseguida, las cartas de Pedro, y con este pasaje en particular, no porque yo haya atravesado una persecución como estos hermanos, no, sino porque ello me recuerda que cualquier queja que yo pueda tener, cualquier cuestión, oye, no pude comprar este libro, Amazon me envió el libro con la carátula rota, eso no es persecución. Eso no es dolor, ¿no? O me levanté para ir al trabajo y la llanta o la rueda o el neumático del carro está sin aire. Eso no es persecución, eso no es tribulación. Los hermanos a los que Pedro escribe, y allí viene el contexto, si fueron encendidos como antorcha por Nerón, como se cree, etcétera, etcétera, etcétera. Esto llenó mi corazón de ver cómo hay hermanos que sufren, que lloran, por amor a Cristo, por el Evangelio, no porque se metieron en problemas, no porque estuvieron donde no deberían estar. Entonces, la carta a Pedro, las cartas de Pedro, ambas cartas, hablan de una fe probada, de una fe bajo prueba de verdad, ¿no? Y de hecho me fascina, no se ha comprobado, pero la tradición dice que Pedro, es lo que dice la tradición, para cuando él iba a morir pidió ser ejecutado boca abajo,
y no boca arriba, esto es lo que dice la tradición, obviamente, porque él no se sentía digno de morir como su Señor, ¿no? No, crucifíqueme o como haya muerto, pero colóqueme boca abajo. Y además le gritó a su esposa, que según la tradición estaba presenciando tal suplicio, y él, muriendo boca abajo, le dijo, no niegues al Señor, no niegues al Señor. Entonces, al salir de mi país, Marco y amigos de Fuego en el Corazón, tengo contacto con esa parte del cristianismo que yo oficialmente no conocía. Tal vez como Job, de oídas había oído, pero no lo conocía. Entonces me identifiqué con los hermanos, tuve la oportunidad de conocer, de unirme a estos ministerios. Ahora en Estados Unidos conozco la Voz de los Mártires. Hay otro ministerio en Inglaterra que es la Fundación Bernabé. Hay muchos ministerios a favor de la iglesia perseguida. Pero esos ministerios, partiendo de la carta del apóstol Pedro y en particular del versículo 10 del capítulo 5, me recuerdan, número uno, que yo no estoy sufriendo persecución en comparación con estos hermanos, es la verdad. Y en segundo lugar, que yo debo preocuparme, bueno, yo, cada cristiano, ante un evangelio light, ante un evangelio de la prosperidad, ante un no me gustó el pastor el sermón del pastor, ante un, oye, apenas tengo 5 camisas, no tengo que ponerme. No, somos ricos y somos bendecidos ante aquellos que están sufriendo, y culmino con las palabras de Pablo en la carta a los Romanos, creo que en el capítulo 12, se nos manda a gozar con los que se gozan, pero también se nos manda a llorar con los que lloran. Entonces, para mí, Pedro, por supuesto que toda la Biblia, como a ti, sus 2 cartas son, y sobre todo la primera, para rizar más el rizo, es una carta muy especial. Bueno, me alegra que hayas citado esa carta, y desde ya, bueno, le voy a hacer una invitación atrevida. Realmente le voy a hacer una invitación a tu canal, a un buen amigo, un hermano, a Ricardo Campos, que siempre nos ve desde los Estados Unidos. Él es una persona que tuvo la oportunidad, bueno, yo realmente tuve la oportunidad de entrevistarlo, somos buenos amigos. Está en el estado de Connecticut. En el estado de Connecticut, él lleva 35 años, ya va para 36, de estar predicando en las cárceles, ministerios carcelarios. Es una persona que conoce de primera mano lo que es la persecución, todo eso que has descrito y que encuentra escrito también en la carta de Pedro, y que realmente sería una bendición. Ricardo, sé que nos está escuchando. Le conozco, saludos Ricardo, en alguna ocasión me ha llamado, le conozco, es hombre de libros también. Sí, un hombre de libros, sí señor, Ricardo es un hombre de libros y de pintura. Sí, entonces, y creo que está escribiendo algo por allí, me dijo, y eso de pintura, correcto. Curiosamente tienen una inclinación muy parecida, les encanta la hermenéutica. Sí, sé que hay unos libros para ustedes que son importantísimos, no sé si quisieras hablarme un poco de el clásico, es un clásico de iberoamericano y también latinoamericano, de hermenéutica de José María Martínez. Martínez, sí, que es quizás un libro que ayudó a formar a cualquier cantidad de ministros cristianos en este lado de la... Entonces, sí, creo que lo tienes por ahí y creo que me vas a hablar un poco al respecto. Te escucho atentamente. Dame un momento. Lo tengo aquí, así que déjame desordenar la estantería. Déjame acá. Tengo varios libros favoritos de hermenéutica, ¿no? O sea, me encanta el de Tomás de la Fuente por Mundo Hispano, antiguamente La Causa Bautista de Publicaciones. Hay varios. Pero este libro, por cierto, don José María Martínez, tío de don Eliseo Vila, el presidente de CLIE, él era tío, él ya partió con el Señor hace algunos años. Me encanta la hermenéutica, igual que el hermano Ricardo, que ha citado. Cada vez que puedo adquirir algún libro de hermenéutica, le tengo una reseña, y valga la publicidad, en el canal de YouTube Cápsulas de Teología. Y es un libro, primero es un clásico. Lo publicó CLIE. Es un libro muy completo para su tiempo. Este libro se publica, tiene sus años, se publica en 1984, tiene varias cosas a favor, no es una traducción del inglés. Esto es muy bueno que la audiencia lo sepa. O sea, es un libro de alguien de habla hispana como don José María Martínez. Y cuando vas, hermano Marcos y amigos y audiencia de Fuego en el Corazón, cuando van al contenido, ustedes creen que el libro fue escrito hace poco, porque es un libro muy adelantado para su tiempo, ¿no? Se divide
como típico de algunos libros de Clie, en partes, 3 partes, y yo me quiero quedar con la parte de la hermenéutica especial, aunque las 2 anteriores, hermenéutica general, hermenéutica especial, lo típico, contexto y pasajes paralelos, análisis lingüístico del texto, método gramático histórico, la nueva hermenéutica, tal. Pero en la parte de hermenéutica especial, él toca interpretación del Nuevo Testamento, los evangelios, las personas de Jesucristo y el problema hermenéutico o no del asunto de los milagros. Es difícil encontrar, Marco y amigos de Fuego en el Corazón, hermanos y amigos y audiencia, un libro que se centre y sea equilibrado en la cuestión de los milagros. Algunos los rechazan, otros, pues cualquier cosa, aún estas lámparas estar encendidas es un milagro. Entonces, él le dedica un espacio porque es parte del asunto hermenéutico, cómo interpretar un milagro, cómo interpretar ciertas peculiaridades. Él le dedica un capítulo, por supuesto, están las parábolas, Hechos de los Apóstoles, el Apocalipsis, lo típico. Eso sería lo segundo, ¿no? Lo primero es el autor de habla hispana, lo segundo es su índice, contenido muy bueno, y lo tercero es la extensión. Es un libro de casi 600 páginas. A veces la gente me pregunta, ¿por dónde empiezo? Por supuesto que hay otros libros y aquí lo voy a sacar, Marco, con tu permiso, aunque no es un tiempo exclusivo del libro, pero es mi punto débil, así que no, obviamente para mí este es un clásico, no estoy diciendo que supere a la hermenéutica bíblica, pero es un clásico muy práctico. Está otro clásico, Gordon Fee, Lectura eficaz de la Biblia, Gordon Fee y Douglas Stuart, y está Preguntas y respuestas sobre cómo interpretar la Biblia por portavoz, Dr. Plumer como editor. Y una de las cosas que me gusta de este libro es que es muy difícil encontrar un libro en ese formato, preguntas y respuestas. Es decir, ¿qué es hermenéutica? ¿Qué son las parábolas? ¿Cómo interpreta Apocalipsis? Preguntas y respuestas que creo que las recogieron los profesores de las dudas de sus estudiantes en el seminario. Son libros muy buenos, pero como me preguntaste del hermano Martínez, es un libro que básicamente recoge todo lo que tienen los otros libros. Si alguien me dice, Jairo, mira, tengo para comprar un libro de hermenéutica, ¿cuál compro? ¿Por cuál me decanto? Obviamente, hermenéutica bíblica por Clie. Otra de las cosas a favor de este libro, Marco, es que no es un libro tedioso. Seguramente eres lector como yo. Te encuentras con un libro. Bueno, antes era al diccionario físico, ahora vamos a Google, ahora vamos al teléfono celular. Y tú dices, ¿qué es esta palabra? Yo tengo mis libros, los libros que tienen mucha terminología que no conozco, yo los tengo rayados. Voy al celular rápido, es esto, y coloco ahí en el libro. Mis libros sufren mucho porque yo rayo, ¿no? Sin embargo, no digo que no haya algún término, como todo libro, y sobre todo como todo libro académico, eso va a pasar. Pero hermenéutica bíblica es un clásico, es uno de esos libros que no pasan de moda. He escuchado, algunos dicen, no, cuando un libro tiene más de 10 años, más de 20 años, ya debe ser sacado de circulación, no se lo recomienda. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en las actualizaciones, estoy de acuerdo en las revisiones. Lo hacemos hasta con la Biblia, por supuesto. Estoy de acuerdo que ese libro tiene su contenido hasta el momento que se escribió, sin duda, ¿no? Y por cierto, este libro, hasta donde yo sé, es la única edición, hasta donde yo sé, contrario al clásico de allí en pantalla, Claves de Interpretación Bíblica, que hasta su última edición en el 2007 llevaba 24 ediciones. O sea, eso es tremendo. Pero este es un libro muy completo, así que quien lo haya elegido, Marco, Ricardo, por allá, si nos escucha, vuestra audiencia de Fuego del Corazón, es un libro bastante completo. Y termino diciendo, el libro asusta. El libro asusta por el tamaño. El libro impone, pero no es tal cosa. Porque lo bueno de los libros de hermenéutica, de otros libros también, Marco, pero los libros de hermenéutica, tú puedes leer, ustedes, nosotros, todos podemos leer capítulos sueltos. O sea, si el libro lo lees de manera sistemática y ordenada, perfecto, es lo ideal. Pero si estás trabajando en una serie sobre las parábolas, sobre los salmos, Apocalipsis, etcétera,
te lees la parte de la hermenéutica general y luego pasas a la parte de la hermenéutica especial, así se llama en interpretación bíblica. Entonces no tienes que asustarte, no, es que si no llego al último capítulo, que es el que me interesa, no. El libro se da a querer y el libro se da a leer. Y dije que era la última cosa, pero la última cosa sería la parte aplicativa. Con esto sí termino, lo prometo. Hay libros que se quedan aquí y entonces nos llenan como de soberbia espiritual, nos llenan como de... No, yo sí, tú no. No, el libro que yo recomendé es el correcto, el tuyo no. Y una de las cosas que hacemos en cápsulas de teología, y he visto que lo hacen ustedes también en Fuego en el Corazón, en Diálogos Teológicos, es lo que llamamos la aplicación, la parte de la devoción. O sea, estos espacios no son un ring, no hay unos contrincantes donde yo soy el mejor y tú eres el peor. No, hay libros que uno no recomienda. Pero yo no voy a hacer una entrega, una reseña de un libro que no recomiendo. Sencillamente no la hago. Hago la reseña de un libro que recomiendo. Y el hermano José María Martínez nos lleva a la aplicación en que sus capítulos, en que lo que enseña, lo podamos llevar a la práctica en la vida cristiana. Entonces, es una joya. Quien se puede hacer con él, se lo recomiendo. Y, por cierto, hace poco me contactaron de Colombia, una librería, y me estuvieron mostrando que tienen este libro. Así que es una joya. Bueno, en verdad que es una joya y te cuento una anécdota de ese libro. Resulta que junto a esa obra, junto con otras 4 más, sirvieron para formar a, yo diría que 2 o 3 generaciones de predicadores, creo decir que en la ciudad, que, curiosamente, ese libro era uno de los pocos libros que formaba parte de uno de los 4 institutos bíblicos que había en esta ciudad. Y formaba parte de la biblioteca de un pastor muy querido, aquí le llamamos pastores de vieja guardia, era el pastor Dando Gómez. Estaba ese libro de hermenéutica, el diccionario bíblico de Vila, estaba junto con ese, estaba el bosquejo de sermones de Samuel Vila, también la Biblia Scofield, y se me escapa siempre el cuarto libro, no recuerdo cuál era el diccionario bíblico de Vine, que se estaba poniendo de moda. Y con esos libros se formaron los institutos bíblicos. Era curioso porque aquí en la ciudad, al carecer de facultades de teología, no existía en ese momento una facultad de teología, 4 de las iglesias más tradicionales de la ciudad se reunieron y formaron unos institutos bíblicos, y realmente lo que hacían era compartir los libros que tenían los viejos pastores. Es un pastor como Carlos Reyes, y aquí cito también a mi buen amigo y pastor Edgardo Cantillo, que fue uno de los estudiantes de ese pastor y estudió también con ese libro de José María Martínez. Y era muy chistoso porque el pastor le decía, Edgardo, ese libro no sale de mi casa. O sea, había que ir a la casa del pastor o fotocopiar el libro. Entonces, es una de las anécdotas que tiene esa obra, y por eso es tan querida por lo que se conoce como los pastores de vieja guardia. Hablo de pastores de vieja guardia como aquellos pastores que ya pasan de los 20 años de vida ministerial o se acercan a los 30 en la ciudad. ¿Por qué? Porque ese libro hizo parte de una especie de revolución académica, si se quiere, aquí en nuestro país. ¿Por qué? Porque es que realmente el movimiento evangélico y pentecostal vino a entrar en auge hace alrededor de unos 30 años. 30 años, y bueno, y experimentó también avances con las reformas constitucionales de 1991 que permitieron la libertad religiosa. Existía libertad religiosa antes de eso, pero gracias a la Constitución de 1991, entre otras cosas, recoge mucho de la Constitución anterior, prácticamente todo el texto de la anterior, sí se pudo digamos, eh, digamos, practicar otros cultos a diferencia de el culto católico. Somos un país muy tradicional, somos católicos realmente por costumbre, por idiosincrasia. Aquí, pues,
eso no es vergüenza ni nada por el estilo. Pero sí, gracias a esa constitución y a esa obra en particular que acabas de mencionar, se fueron educando muchos predicadores. ¿Por qué? Porque aquí realmente lo que se tenía era, en la mayoría de los casos, pues la Biblia y dos libros más. La Biblia abierta en el Salmo 91, como tradicionalmente ocurría, pero no había formación. Entonces, imagínate lo importante que es para algunos de los pastores que nos están viendo, que ya pasan de los 60 años, están peinando canas ya como nosotros, lo importante que es ese libro. Ese libro les trae muy gratos recuerdos y me alegra que te hayas tomado el tiempo para citarlo. Ahora bien, bueno. Un detallito, Marco, antes de pasar a posiblemente la otra pregunta. Yo no lo dije, pero tú lo dijiste. Ha sido un libro muy utilizado a nivel de seminario bíblico, pero lo que quería decir, esto sí lo quiero recalcar porque he leído otros libros de hermenéutica, tú también los has leído seguramente, o de cualquier otro tema, y en no pocas ocasiones tú conoces la línea teológica del autor. Se decanta, pero sin discreción ninguna. O sea, es descarado total, no sé cuál sería la palabra a usar allí. Sin embargo, por supuesto que el hermano tuvo su línea teológica, porque no andamos en la nada, no andamos en el espacio, todos nos decantamos por una línea teológica, pero es un libro que lo puede leer el hermano pentecostal, el hermano calvinista, el hermano reformado, porque el hermano no va a atacar las posturas, él da las herramientas. Y una de las cosas que yo aprendí muy recién llegado a la vida cristiana es que un libro o un seminario, en su momento me lo dijeron para un seminario, aplica un libro, un buen libro te da las herramientas, te da la caja de herramientas, ¿no? Te da la caja, si fueras el mecánico o el electricista o el maletín del médico, lo que sea. Un buen libro te da las herramientas y tú decides cómo aplicarlo. Entonces, el libro lo puede leer sin reserva ninguna, sin miedo, el hermano de una tendencia, el hermano pentecostal, el hermano bautista, el hermano del movimiento misionero mundial, etcétera, porque no es un libro que va a atacar a un movimiento o al otro, sino a darle las herramientas. Y eso, o sea, creo que recuerdo las palabras de J.I. Packer, partió con el Señor hace poco, y J.I. Packer decía, el que escribió el famoso libro El conocimiento del Dios Santo, él decía disentir con respeto. Disentir con respeto, que por ahí me nombrabas algo, o sea, hoy vemos que todo el mundo se da, pero hasta en el carnet de identidad. Y el hermano, y esa es mi última aportación, aunque el libro tiene más que decir, el hermano disiente con respeto, pero todos podemos venir a beber de la fuente de hermenéutica bíblica. Es una joya. Bueno, y continuemos hablando de hermenéutica. Y te voy a hacer la siguiente pregunta y tiene que ver con, curiosamente, uno de los descubrimientos de este programa. Resulta que cuando, como te has podido dar cuenta, hemos tenido la oportunidad de tener en este espacio a personas de distintas nacionalidades, españoles, alemanes, americanos, gente de prácticamente toda Latinoamérica. Y me resultó chistoso encontrarme con un descubrimiento que en España la hermenéutica se da por sentado, por lo menos, en Europa en general. No se puede predicar sin hacer una correcta hermenéutica. Sin embargo, a este lado del Atlántico, a este lado del mundo, la hermenéutica es una materia casi que desconocida para los predicadores. Y resultó sorprendente el descubrimiento porque tú has dedicado bastante tiempo a estudiar hermenéutica, al igual que Ricardo, y quisiera preguntarte si ese interés por la hermenéutica en particular surgió precisamente porque te topaste con esas falencias, o cómo fue eso, ese encuentro, ese descubrimiento y ese interés que aún persiste en tu programa. Es una buena pregunta, Marco, y te agradezco que me la hayas hecho, hermano. Voy a intentar, bueno, tengo acá la sección de libros de predicación. Voy a intentar conseguir algunos, es lo que quería decir. Creo que en mi caso, obviamente las experiencias son distintas, cada experiencia es subjetiva, ¿no? A menos que haya un apoyo bíblico, pues mi experiencia no tiene que ser norma de vida para ti, ¿no? Pero en mi caso nace ese interés por la hermenéutica porque
así como nació un interés en las misiones recién llegado a los caminos del Señor, recién conociéndole, ¿no? Aprendiendo de la Biblia, pues muy pronto, no estoy diciendo que al día siguiente, pero al poco tiempo, comienzo a predicar. Entonces, el campo misionero y la predicación me han acompañado durante mucho tiempo, ¿no? Tanto en Venezuela, por la gracia de Dios, en España, ahora en Estados Unidos. Entonces, la hermenéutica, nace en mí ese deseo. Entiendo que viene de parte del Señor, porque a Él sea la gloria. Pues yo entiendo que predicar es un asunto serio, ¿no? Y tengo algún material por acá de un autor muy conocido, el doctor Pablo Jiménez, La predicación en el siglo XXI. Y aunque tengo muchos años predicando, yo lo tengo que leer a él o leer a otros autores. Pero claro, no puedo llegar a la homilética, no puedo llegar, Marco, a entregar el mensaje si no trabajo, si no estudio, si no organizo. Y aunque es verdad que esta hermenéutica y otra palabrita por ahí un poco rara, que es exégesis, ambas van juntas, pero van separadas. Yo digo que son como primas hermanas. Entonces, me toca trabajar en la hermenéutica. Pero es que la llevo a la vida práctica. Si a la vida práctica, los que pues podemos conducir carro o coche, decimos en España, respetamos las normas de tráfico, pues allí hacemos interpretación. Y si el hijo está llorando, hacemos interpretación. Le dolerá algo, tendrá sueño, tendrá hambre. La vida, y aprendí que la vida es hermenéutica. O sea, pasamos toda la vida interpretando. Lo mismo pasa cuando elegimos la persona con la que queremos casar, queremos que sea la madre de nuestros niños. O sea, toda la vida pasamos haciendo interpretación. No sé, llega la factura de la luz. Uno lee y uno sabe que tiene que pagar esa factura. Repito, el niño está llorando. Uno no dice, pues va a ser un experto en ópera, va a ser barítono o algo por el estilo. Uno dice, tiene hambre. O revisa si le picó algo, o algún zancudo, algún mosquito. Entonces, toda la vida es hermenéutica, interpretamos. En el caso de la predicación, que es una de las cosas que más hago, por eso hay varios videos de predicación en el canal de YouTube, tuve que hacerme de la hermenéutica, a estudiar hermenéutica, hacerla a nivel de seminario, a nivel de diplomatura, a nivel de licenciatura, a nivel de máster, a nivel de curso suelto, a nivel de talleres, ¿no? Talleres de predicación, pero no puede separar la predicación de la hermenéutica, igual como de la exégesis. Tal vez la homilética un poquito más, pero aún está dentro de ese cuarteto. Allí nace mi interés de estudiar el texto, de entregarlo a la audiencia. Creo que allí seguían viniendo las palabras de Luis Palau que leí en ese libro que te comentaba. Él decía algo así como, ya no lo recuerdo literalmente, lo parafraseo: el tiempo que tiene la audiencia frente a usted es muy poco, y el tiempo que usted tiene como predicador es muy poco también para un día a la semana, suponiendo que prediques todos los domingos. Entonces, usted debe entregarle, con la ayuda del Señor, un buen mensaje. Creo que en palabras de Paul Washer, el pastor, el predicador, debe aprender a estar solo, mucho tiempo solo, de trabajo, de estudio, de investigación. Y es allí como comienza y me acompaña hasta el día de hoy el asunto de la hermenéutica. Ahora tenemos mejores herramientas, por supuesto, ¿no? Tenemos Logo, tenemos programas online de griego, de hebreo, concordancia, 1000 comentarios, etcétera, ¿no? Diagrama de texto, diagrama vertical, diagrama horizontal. Hay un libro que es todo un clásico de James Braga, Cómo preparar sermones bíblicos, o algo así de cómo estudiar la Biblia, los distintos enfoques. Son herramientas impresionantes que tenemos en el día de hoy. Pero la hermenéutica se nutre de todas ellas, porque después de todo, la palabra hermenéutica tiene que ver con la interpretación del texto bíblico, con llevar esos principios y esas normas a la práctica. Por alguna razón tengo que escuchar a algún predicador que me pasan un enlace, hermano Jairo, escucha este mensaje, escucha tal, y veo que el predicador llega a tantas conclusiones que no están en la Biblia que tengo que apartar el video, no lo puedo seguir escuchando. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta, sin presumir o sin ser soberbio, uno se ha dado cuenta que el hermano no ha caminado el texto, el hermano no tiene idea de lo que es hermenéutica o de lo que es un contexto, de lo que es el contexto inmediato, todo ese tipo de cuestión.
Y así hasta el día de hoy, para responder tu pregunta, hermano, es que es parte ya de mi vida, y no de mi vida. Creo que debe ser parte de todo predicador. Hacer la hermenéutica. Que alguno dedique más tiempo, menos tiempo, obviamente ya ese es otro tema, ¿no? Cuenta la experiencia, cuenta cuando predicas un sermón en serie, una serie de sermones que ya traes material siempre que vas dejando en ahorro, en rédito, ¿no? Pero en líneas generales, como predicador, creo que eso fue lo que afianzó mi interés por la hermenéutica. Bueno, has dicho algo muy interesante y me hace recordar a mi buen amigo y pastor Samuel Alonso, a quien saludo, que también se encuentra en España, y es que has afirmado, predicar es algo serio, es algo muy serio. Sin embargo, como bien sabrás y como acabas de mencionar también, intuyo por tu respuesta, lamentablemente existen personas que predican sin ser conscientes de la seriedad que esto implica, obviamente con todos los defectos que has mencionado, y sin entrar, obviamente, en detalles, ni dar nombres, ni atacar. Quisiera que me dijeras cuáles son esos vicios que tú a lo largo de tu desempeño y desarrollo ministerial, porque sé que también funges como maestro en algunas ocasiones, has detectado en esos predicadores, algunos muy bien intencionados, no vamos a hablar de mala fe ni nada por el estilo, pero otros en los que realmente se encuentra una intención realmente perversa en cuanto a el evidente afán de lucro, que es quizás uno de los grandes problemas se ha venido enfrentando, pues a lo que se ha venido enfrentando la iglesia desde siempre. Es un asunto desde siempre. Pero para seguir con esta línea, vuelvo y pregunto, ¿cuáles son esos defectos que tú notas y que, sobre todo a este lado del mundo, no vamos a decir que al otro lado del charco, como solemos decir aquí en mi país, no se encuentran? Pero sí hay unos que están muy marcados. ¿Cuáles son los que tú has encontrado y qué consejo les das a aquellas personas que están relacionadas con el mundo de la predicación, de la exposición bíblica y que quieren servir en este ministerio tan importante que has señalado? Muy bien, Marco. Esa es una buena pregunta y te felicito. No quiere decir que las anteriores no hayan sido buenas, pero esta es una de las que más me apasiona y espero que a la audiencia de Fuego en el Corazón le anime también. No tengo bosquejada, ¿no? Para darte una respuesta como tal, no la tengo en el orden de prioridades, pero voy a decir algunas con las que me he encontrado a lo largo de mi experiencia como predicador. No estoy diciendo que sean todas, no estoy diciendo que sean las únicas, no pretendo dar cátedra, es mi experiencia. Lo primero, y esto fue algo que recuerdo hace muchos años en el seminario bíblico, nos lo dijo el profesor. Es muy típico y es muy típico en todas partes, Marco. El predicador se sube sin mala intención y dice, hermano, no me he preparado, el Señor lo sabe, pero aquí vamos que, decía el profesor, no diga eso, que por favor no se le ocurra decir que no se preparó. Entonces, eso es muy grave, porque se entiende que ya a usted le dijeron con tiempo, y aunque no le hayan dicho con tiempo, si usted pasa en las escrituras, siempre tiene un texto por ahí bajo la manga, preparado, un texto en el que está meditando. Entonces, lo primero tiene que ver, hermano Marco, hermano de Fuego en el Corazón, tiene que ver con la preparación. Estamos hablando que la predicación implica preparación, y la preparación implica tiempo a solas, la preparación implica compromiso, la preparación implica responsabilidad y la preparación implica, entre otras cosas, invertir dinero en recursos. Eso sería el consejo positivo, y el vicio es ese. El vicio sería no prepararse y verlo como un mérito, ¿no? No, a lo mejor algunos no se pueden preparar porque no tienen los recursos, pero otra cosa es el que se puede preparar y hace 1000 cosas y no se prepara, deja la predicación para último. Lo segundo, y para eso, y creo que las engloba todas, quiero leer lo que San Pablo le dijo a Timoteo, la segunda carta, pocos meses o semanas antes de Pablo ser ejecutado, según la tradición. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, Pablo le dijo, versículo 1 en adelante, este es un pasaje favorito para mí en cuanto a este tema,
te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú, se sobrio en todo, soportas las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Segundo vicio, y cuando digo el vicio o el defecto, también doy el consejo para mejorarlo, ¿no? Segundo vicio que encuentro, ¿no? Y eso pasa en todas partes, no solamente en América Latina, en algunos más que otros, pero sucede. Segundo vicio es que el predicador se considera de todo, él mismo se ve, o la iglesia, la audiencia lo ve, de todo menos como maestro. Hermanos, el predicador es un maestro. El predicador no es un motivador, no es un psicólogo, no es un charlatán, no es un vendedor y mil calificativos que pudiéramos dar acá. Por supuesto que en la predicación entra el humor, entran experiencias. Armando Alducin, Chuy Olivares son muy buenos, aunque predican más de una hora, pero me encantan. Pero tenemos a Adrian Roger y a Charles Stanley, que apenas sus mensajes duran una media hora y son excelentes, ¿no? Entonces, pero ellos fungen entre muchísimos otros como maestros. Mencionabas al doctor Evis Carballosa, le conocí personalmente, me firmó uno de los libros. Es un hombre de Dios muy querido en España, muy querido en todo el mundo. Una vez él levantó la Biblia en una conferencia de expositores, de predicadores, y dijo, está por ahí por YouTube ese video, no somos payasos, somos predicadores, somos enseñadores, somos maestros. Entonces el segundo vicio es ese, que el predicador se vea o se considere a sí mismo, se considere youtuber, se considere cantante, se considere famoso, se considere popular, pero no se considere un maestro. En este pasaje tenemos dos audiencias. En este pasaje tenemos un grupo de maestros y tenemos a un maestro solitario, como es Timoteo. La audiencia tenía la verdad en el oído, no eran ignorantes, tenían la verdad del oído y lamentablemente quitaron la verdad del oído. Versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán tras la fábula, tras los cuentos de vieja, tras lo anecdótico. Entonces, en segundo lugar, si usted ha sido llamado a ser un maestro, ejerza como maestro. Si usted no es maestro, usted debe darle lugar a otro, porque está usurpando un lugar que obviamente no le corresponde a usted. Es que yo canto bien, es que soy popular, es que soy un empresario dentro de la iglesia y me tienen que dar oportunidad para predicar. No, es usted maestro, ha recibido uno de los dones de Efesios 4, maestro, pastor, enseñador, para la edificación de los santos, adelante. Si no, entonces usted no puede estar predicando en el sentido, no estoy diciendo que no puede evangelizar, me refiero en el sentido de entregar a la congregación la enseñanza doctrinal, la dieta para todo el año. En tercer lugar, creo que hay un tercer vicio, y bueno, es más que vicio, pero vamos a utilizar ese calificativo, es querer hablar lo que la audiencia quiere. Eso nos está matando, hermano Marco. Hay una filosofía por allí, lo llamamos evangelio de la prosperidad, a algunos no le gusta. Obviamente eso no es evangelio, eso es de todo menos evangelio, eso es filosofía o tendencia. Yo lo llamo cristianismo motivacional, ¿no? Yo lo paso mal cuando escucho a un predicador que habla de él, habla de su familia, habla de sus logros, habla de sus proyectos, habla de todo, pero no habla de Cristo. Eso es peligroso, ese cristianismo motivacional, ¿no? Ese vicio es peligroso. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Parece obvio, esta gente apartó el oído de la verdad y se fueron tras la fábula. Si queremos escuchar fábula, vamos a encontrar este montón de maestros. Y si queremos escuchar la palabra de Dios, vamos a encontrar poco. Había un montón de maestros enseñando fábulas, estaba solo Timoteo enseñando la verdad. Entonces, ese vicio tenemos que erradicarlo. Algo que también lo considero, no digo que sea lo mejor, pero me encanta la predicación expositiva. No siempre he predicado expositivamente,
pero he descubierto que la predicación expositiva, no estoy diciendo que es la inspirada ni nada por el estilo, no, pero nos mantiene en un orden, nos mantiene en un bosquejo, nos mantiene en poder estudiar sistemáticamente. Cuando yo escucho predicadores, y ese sería el vicio sería cuando no se predica de manera sistemática. No tiene que ser expositiva, puede ser temática expositiva, ¿no? O puede ser temática secuencial, pero hay un orden. A mí me entristece los predicadores tipo ensalada. Los predicadores tipo ensalada o las predicaciones tipo ensalada. Hablan de todo y hablan de nada. Y lo triste, Marco, y lo triste, querida audiencia, es que cuando sales, le puedes preguntar a alguien qué aprendiste de la predicación y en no pocas ocasiones, Marco, esto es muy triste, tal vez de 10, 7 u 8, en 7 u 8 ocasiones, quien te responde se acuerda de la anécdota del predicador. Se recuerda de la ilustración, porque es como que lo que más llama, por supuesto. Tengo un libro allí, un diccionario enciclopédico de CLIE por Samuel Vila. Anécdotas e ilustraciones tienen su lugar en la predicación, pero no son la predicación. Entonces, el vicio sería pretender predicar de todo. Eso es un vicio, eso hay que echarlo a un lado. Y eso lo encuentro muy a menudo porque es muy fácil tomar un texto aquí, un texto allá. Eso es facilísimo. Pero no se dan cuenta estos hermanos, muy buenos hermanos, no estoy diciendo que sean herejes o algo por el estilo, los hay, pero en este momento no estoy pensando en ello, hermanos que creen que por la abundancia de citas bíblicas ya se considera una predicación. Y lo que no saben es que ellos deben aplicar la hermenéutica a cada versículo, buscar el contexto, y eso lleva mucho trabajo. Y la solución sería lo que dije al principio, predicar expositivamente. La predicación expositiva te bendice a ti porque te ayuda a mantener la idea del texto. Y yo aprendí con un querido pastor y misionero en España, egresado del Seminario Teológico de Dallas. Es un escritor, por cierto, por allí tengo su libro, ha escrito uno solo, a predicar por libro, por carta. Eso es muy bueno, ¿no? Supe de un autor, de un pastor que duró más de 40 años en los 4 evangelios. No sé si todas las congregaciones puedan soportar eso. El contexto, obviamente, hay muchos factores. Pero en una sola predicación, hablar de Reyes, Génesis, Apocalipsis, Malaquías, Zacarías, eso terminas con la cabeza aturdida, abombada. Entonces creo que esas 4 o 5, y puedo añadir una más, seguramente hay más, pero no es poco común, o sea, es muy común ver cómo se le entrega, llámese púlpito, llámese la reunión X, el discipulado, a neófito. Y la palabra neófito no es necesariamente mala, Justo González la utiliza mucho, a los principiantes, a los iniciados. Eso es muy peligroso. Todos hemos tenido, en condiciones normales, que esperar un tiempo prudencial, algunos más, otros menos. A lo mejor se le da el púlpito a alguien porque es ingeniero, que es una de las cosas con las cuales no estoy de acuerdo en la educación teológica. Si eres ingeniero, puedes hacer un máster. Si tienes un máster en astronomía, puedes hacer un doctorado. Eso no, aunque eso sería otro tema. Pero puedes tener mucha formación académica. Claro, eso te puede ayudar con el inglés, te puede ayudar con la redacción castellana para las cuestiones teológicas, hasta allí. Tengo un amigo muy querido que a él le ofrecieron hacer un máster y él estuvo haciendo un doctorado en su área, no lo terminó, aprobó el máster, no terminó el doctorado, y él rechazó inscribirse en el seminario bíblico, en el máster. Él empezó el diplomado, él empezó la diplomatura porque él entendió que lo que él había estudiado no tenía nada que ver con hermenéutica, con homilética, con principios de interpretación, y se fue allí. Entonces, eso sería otro vicio. Uno, darle la responsabilidad de la enseñanza a los que están llegando. La solución es, eso no se hace. La solución sería preparar timoteos en la iglesia, preparar hermanos que estén allí para cuando el pastor falte, para cuando haya una emergencia, prepararlos, porque esa es otra cuestión. No sé cuál expresión utilizarían ustedes, se monopoliza la enseñanza y eso no es correcto. Si tiene el don, de acuerdo a Efesios 4, ese don debe ser pulido, ese don debe ser trabajado. Y termino, hay más,
con la propia vida espiritual, Marco. Eso es algo que no debe ser descuidado. Me explico. ¿Cómo es la vida espiritual del que me enseña? ¿Cómo es la vida espiritual del predicador? Ojo, pero ¿cómo es o cómo está la vida espiritual del que recibe, del receptor? No es posible que alguien dure el sábado hasta las 2, 3, 4 de la madrugada viendo todas las películas posibles y luego se vaya bostezando a la reunión dominical y el pastor dijo buenos días y ya el hermano se fastidió. Claro, porque no está nutriéndose espiritualmente. Debemos evaluar la vida, el carácter, la condición espiritual del que enseña, pero también la vida y el carácter espiritual del que recibe. Eso es muy importante. Con esto quiero decir que en ocasiones el predicador tiene culpa porque no se ha preparado, etcétera, sí, pero en ocasiones la audiencia, en ocasiones el hermano que está allí sabe que no está bien con el Señor, etcétera, etcétera. Entonces, y por último, lo que no puede faltar, Marco, es la adquisición, la inversión de dinero, de tiempo, de recursos, de disciplina en preparación, en este caso de libros. Son muchos los predicadores que se suben y denigran del que lee, de los que leen, y dicen, a mí me basta con la Biblia, pero no te lo pierdas. Van a leer un texto bíblico y tartamudean, y tardan, y no me estoy burlando de que tartamudean, no tartamudean porque son tartamudos, sencillamente porque no caminaron sobre el texto. Un predicador, una vez escuché, esto no es una norma bíblica, es un consejo, debe haber leído unas 20 veces, ponle 15, ponle 10, su texto. Hay predicadores que se suben y tú dices, hermano, ¿usted leyó el texto sobre lo que iba a predicar? O sea, tú dices, aquí pasa algo, aquí. Este hermano trabajó el texto, repito, no es que tiene un problema de la garganta, de la lengua, de la fonética, no. Tú dices, hermano, ¿desde cuándo usted no lee ese pasaje donde iba a predicar? ¿Cómo lo escogió, no? Eso es algo que no debe pasar. O sea, los predicadores deben tener con tiempo anticipado su calendario de predicación. Y si el pastor principal se puede reunir con ellos, adelante, hermano. Y cómo van preparando la predicación y cómo va su vida de oración. Algo que aprendí de los misioneros americanos, rendir cuenta. Aprendí de ellos a rendir cuenta. Vamos a rendir cuenta, hermano. ¿Cómo va? Hermano, me asignaron predicar este tema, pero no doy, ayúdeme. Nos rendimos cuenta, somos débiles también, somos compañeros en el ministerio. Entonces, la inversión en libros, en preparación, también es muy importante. Entonces, en líneas generales, hermano, hay más, pero me quedo con esa, Marco. Bueno, Jairo, has dicho hay más y hay muchísimo más. Sin embargo, el tiempo se nos ha cortado. Me ha encantado este diálogo, esta charla, esta entrevista. Desde ya te digo que esta es tu casa. Gracias. Diálogos teológicos y de la Iglesia Fuego del Corazón son también tuyos. Es más, como te dije en alguna ocasión, espero continuar en colaboración con tu canal, con Cápsulas de Teología. Espero que junto con otros hermanos, como te comenté en alguna ocasión, podamos hacer crecer esto, porque en realidad es para la obra y gloria del Señor. No tenemos, como dijiste al comienzo, ínfulas de ninguna especie, no estamos metidos en el mundo de la farándula. Esto no busca ganar seguidores para un canal X, busca hacer crecer la obra del Señor. Entonces, Jairo, me ha encantado. Espero que esta sea no la última, sino nuestra primera colaboración en conjunto. Amén. Cápsulas de Teología siga creciendo, que Diálogos Teológicos y los demás programas a los que yo he venido recomendando y tú también has venido recomendando, también sigan creciendo, sigamos compartiendo libros, literatura, sigamos orando los unos por los otros. Y no quisiera despedirme yo, quisiera que tú despidieras este programa que desde ya también es tuyo. Y envío también un saludo a mis buenos amigos allá en España, a Jesús San Juan Beato, que siempre nos mira. Jesús, te bendigo a toda tu familia, a la gente que nos ve a lo largo y ancho de toda América, también a que nos ven desde Europa y desde el Caribe, que siempre reportan sintonía. Entonces, Jairo, la despedida es tuya. Bueno, me pones en un compromiso, Marcos, porque estoy acostumbrado a despedirme en cápsulas de teología, pero no en diálogos teológicos. Me encanta vuestro nombre. No se me ocurrió a mí en su momento o a mi esposa, pero me encanta. Yo la he pasado muy bien. Lástima que hablo mucho y con 3 preguntas ya me consumo el tiempo.
por supuesto que me gustaría seguir colaborando. También espero tenerte en Cápsulas de Teología. Y nada, amigos y audiencia de Diálogos Teológicos y de la Iglesia Fuego en el Corazón, Ministerio Internacional, pues ha sido un gusto estar con vosotros, ha sido un gusto estar con ustedes, estar con Marco, y les invitamos a seguir Diálogos Teológicos, les invitamos a seguir a Cápsulas de Teología, y voy a despedirme como hacemos en Cápsulas de Teología. Voy a intentar hacer una fusión, Marcos, ¿no? Gracias por haber estado en su espacio, Diálogos Teológicos, su espacio de entrevistas, reflexión bíblicas, Biblia, teología, y tomando de Cápsulas de Teología, café. Gracias, Marcos. Gracias, hermanos. Por favor, vaya allí al canal de YouTube de los hermanos de Fuego en el Corazón y Diálogos Teológicos. Suscríbase al canal de los hermanos. No se suscriba al de Cápsulas de Teología, pero suscríbase al de los hermanos. Dele me gusta a los videos, compártalo, hábleles a otros de estos materiales, de estos recursos. Y bueno, también están abiertas las puertas de Cápsulas de Teología para seguir trabajando juntos, Marco. Así que me ha encantado. Gracias a todos y gracias a quien vean este material y lo compartan. Bendiciones.